Aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Salió el sembrador a sembrar. Así empieza Jesús esta hermosa parábola llamada del buen sembrador. Esta parábola es muy hermosa para entender esa combinación que existe entre Dios y el hombre. ¿Cómo puede uno hacerse santo? Es una colaboración que viene de nuestra parte y viene de Dios. Misteriosa, pero es así. Por una parte, dice aquí Jesús, la tierra es el hombre, es su corazón. La semilla es la palabra de Dios, la semilla que cae en la tierra. Según sea la tierra, la semilla va a fructificar. Si no hay tierra, por mucha semilla buena que haya, no puede crecer nada, ¿no? Por otra parte, aunque la tierra sea muy buena, si no cae la semilla, si no hay semilla, no crece tampoco nada. Ambos, la tierra y la semilla, son imprescindibles para que un día haya una espiga, toda ella llena y cargada de fruto. Es así. Por eso esta parábola es muy bonita. Y tanto nos exhorta aquí a depender de la gracia de Dios, que esa es la palabra, porque sin la palabra de Dios como sin la semilla, la tierra, por muy buena que esté, bien abonada, bien regada, sin mala hierba, por muy buena que sea, no puede dar ningún grano de trigo, por sí solo no puede aparecer. Esta parábola siempre ha sido una exhortación a ser terreno bueno, ¿no? Entonces es una exhortación de parte de Jesús a nosotros, que nos dispongamos a acoger la palabra de Dios. Depende de nosotros cómo la semilla puede fructificar. La palabra de Dios es la misma para todos, como la semilla, el trigo es el mismo. Depende de la disposición del ser humano. Es verdad que sin la gracia de Dios nosotros no podemos nada para nuestra salvación. Sin la gracia de Dios no podemos ni decir Señor es Jesús. No podemos conseguir nada para nuestra salvación. No podemos obrar una virtud. No podemos creer en Dios, no podemos amarle, no podemos esperar en Él sin la gracia de Dios. No podemos ser obedientes, no podemos ser obedientes a su ley, a sus mandatos. No podemos querer la Eucaristía sobrenaturalmente sin la gracia de Dios. Pero también
aquí se encierra otro principio, que el ser humano, aunque sin la gracia no puede nada, sin la gracia puede disponerse, puede prepararse. O sea, hay virtudes que el hombre, sin la gracia de Dios, puede vivirlas, las virtudes naturales. Por eso los que no tienen fe, ¿acaso son malos? Los que no creen en Dios, no están bautizados, ¿acaso todo lo que hacen es malo? Es una doctrina muy radical protestante, que dice el hombre, todo lo que hace es pecado, todas sus obras son pecado. El cristiano no dice eso, nosotros no decimos eso. Un ateo o una persona que no está bautizada, sea quien sea, puede ejercitarse en muchas virtudes naturales. Puede hacerlo, puede ejercitarse. Por eso, en la educación, en una sana educación, no basta esperar todo de la gracia de Dios, ¿no? Todo de la gracia de Dios, con la gracia de Dios necesitamos para ser buenos, ¿no? También con las fuerzas, con nuestras fuerzas naturales, nosotros podemos adquirir virtudes naturales y es necesario ejercitarse en ellas para que un día, cuando venga la gracia de Dios, pueda potenciar esas virtudes. La sinceridad, la obediencia, el espíritu de sacrificio, la disciplina, la honestidad, son virtudes muy, muy humanas, incluso la castidad también. Y todas las virtudes tienen su faceta muy humana y el hombre las puede cultivar. Y de hecho, cuando no las cultiva, luego es difícil que la gracia de Dios pueda, las virtudes sobrenaturales puedan brotar en esa persona. Un niño al que se le ha educado en toda clase de comodidades, cuando se bautice de adulto o de jovencito y la gracia quiera hacer de él una persona sacrificada, le va a costar infiernos. Podrá hacer el milagro de hacer un hombre muy sacrificado, pero ¿cuánto le va a costar a ese niño que ha vivido entre comodidades siempre todos sus gustos? Exígele sacrificio, mañana más tarde no va a poder. A la gracia le va a costar terrible sacrificio, le va a costar. Con todo esto, hay un principio que se dice, la gracia de Dios supone la naturaleza. La gracia de Dios no destruye la naturaleza, la supone y la perfecciona, pero supone. O sea, la gracia no nos considera a nosotros inútiles, sabe que ahí hay un cimiento, una base ya, y sobre eso trabaja. Entonces, si la gracia de Dios viene, por ejemplo, a un niño, a un joven que ha sido educado en toda clase de comodidades y quiere hacer de él un cristiano sacrificado, le va a costar horrores a la gracia de Dios hacer de esa persona un corazón sacrificado. Pero si ha habido un niño que ha sido educado en una sana disciplina, en un espíritu de abnegación, vendrá la gracia y como hay un terreno ya dispuesto, será más fácil a la gracia de Dios que ese niño sea una persona ya sacrificada, o una persona casta, o una persona honesta, o una persona generosa, si ha sido educado en esas virtudes humanas, de la castidad, del sacrificio, de la honestidad, por ejemplo, ¿no? Esto es esta parábola. Por eso no podemos nosotros menospreciarnos a nosotros. Humanamente el hombre puede conseguir muchas metas sin la gracia de Dios, pero aquí está lo grande, con la gracia de Dios puede muchísimo más, como el terreno puede disponerse a coger la semilla, pero solito el terreno nunca puede hacer brotar un solo grano de trigo, no puede, porque necesita que el grano de trigo venga desde fuera. Esa es la gracia de Dios. Con la gracia de Dios,
lo que no se puede humanamente, con la gracia de Dios, sí se puede. Sí se puede. Por eso es importantísimo para nosotros subrayar este aspecto también. Es importante. Por muchos pecados que hay en la vida del hombre, la gracia de Dios lo puede transformar de arriba abajo. Lo puede transformar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso el Evangelio siempre es un mensaje de esperanza y fíjate, tremenda. Riega tú un terreno muy bien abonado, riégalo, caliéntalo, humedécelo, quítale la mala hierba. No pongas el grano de trigo. Sin poner un grano de trigo, a ver, haz brotar un grano de trigo, haz brotar una espiga, no se puede. Así el cristiano, por mucho empeño que ponga, nunca, solito, jamás podrá realizar una obra grande, espiritual, sobrenatural. Nunca podrá. Pero con la gracia de Dios, que eso es el grano de trigo que cae, si el terreno está bien dispuesto, bien preparado, crece abundantemente las virtudes cristianas, crece. Y milagro, incluso la gracia de Dios puede transformar el terreno, de indispuesto lo puede transformar. Aquí está implícito todo eso. Es que la gracia de Dios puede transformar toda clase de terrenos. Lo puede hacer. Lo imposible lo hace posible. Pidamos al Señor y a nuestra Madre la Virgen. Primera gracia. La primera gracia, cultivarla. La gracia que tenemos, el don ya de nuestra naturaleza. Esforzarnos por cultivar las virtudes humanas, poniendo empeño de nuestra parte. Y en segundo lugar, que el Señor nos ayude con su gracia a engrandecer esas virtudes humanas que Dios ya nos ha dado y esperarlo todo de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios puede elevar todas nuestras virtudes, las puede transformar a grado extraordinario, a grado extraordinario. Y si nos vemos nosotros como terreno indispuesto, lleno de maleza, lleno de piedra, también eso lo puede transformar la gracia de Dios, lo puede transformar. Él lo puede transformar. No solo nos va a otorgar la semilla, sino también nuestro terreno que está indispuesto, Dios lo puede hacer. Eso es Dios. Para Dios nada hay imposible.